Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno ver a todos y vamos a empezar justo donde lo dejamos en nuestro último programa que terminamos, si recuerdan, 2 Corintios capítulo 5. Así que haremos una breve revisión de esos versículos finales y luego pasaremos a 2 Corintios capítulo 6. Y de nuevo, siempre me gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia en el estudio. Sé que tenemos gente de cerca y de lejos, y estamos muy contentos de que cada uno de ustedes sea parte de esto. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre nos gusta explicar que somos solo un estudio bíblico informal. No estamos conectados con ningún grupo en particular, y yo soy solo un laico, no soy un pastor, no soy un teólogo, pero nos gusta sentir que si podemos enseñar las Escrituras de una manera que cualquiera pueda entender, jóvenes y mayores, entonces tú lo tomas y lo aplicas, hazlo como el Señor te lo indique. Ahora, de nuevo, siempre nos gusta recordar a nuestra audiencia de televisión que todos los programas pasados están disponibles en cintas de video, cintas de audio y en formato impreso, y son todos palabra por palabra, por supuesto lo que sale del aire. Y también me gustaría anunciar, debería haber hecho esto hace un tiempo, que ahora hemos comenzado un boletín trimestral y aquellos de ustedes que están en televisión y les gustaría recibir nuestro boletín, mándanos una nota. Si no te has puesto en contacto con nosotros de ninguna otra manera, te pondremos en la lista de correo. Ahora, por supuesto, lo primero que me gusta recordar a la gente cuando te unes a nuestra lista de correo es que no vas a recibir un montón de propaganda pidiendo dinero. Simplemente pondremos en nuestro boletín alguna necesidad ocasional. Y nos gusta informar a la gente sobre dónde estamos teniendo nuestros seminarios y nuestra programación de televisión. Y así sucesivamente. Pero he estado tan disgustado de recibir un buzón lleno de material promocional y he prometido una y otra vez que nunca haré eso. Así que si estás en nuestra lista de correo, recibirás el pequeño boletín y con la excepción, por supuesto, de que lo usamos para anunciar nuestras giras y nuestros equipos, pero no utilizaremos el correo para intentar pedir dinero. Está bien, creo que eso es suficiente por el momento para los anuncios. Y aquellos de ustedes aquí en la clase, y confío en que incluso ustedes que ven la televisión, denme un momento y abran conmigo en 2 de Corintios. Y haremos una breve revisión de dónde cerramos en nuestro último programa. ¿Cómo es eso? Pablo, por supuesto, el apóstol de los gentiles, está constantemente enfatizando el hecho de que Cristo no solo trató con Israel, sino que el Evangelio ahora ha llegado a todo el mundo. Y como vimos en el versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe, porque así juzgamos que si uno murió por todos, toda la raza humana, entonces, por supuesto, todos estamos muertos. Y hemos enseñado eso desde el primer día, que cuando Adán cayó, tú y yo heredamos esa naturaleza adámica, y así cada ser humano que ha llegado a la familia humana ha sido un hijo de Adán, y somos una raza caída y estamos espiritualmente muertos. Y luego, a medida que bajamos a través de estos versículos, como eso fue el Cristo crucificado y resucitado el que se convierte en el objeto de nuestra fe, no el Jesús de Nazaret, en su ministerio terrenal, aunque es uno y el mismo en persona. Pero aún así tenemos que enfatizar constantemente que nuestro evangelio se basa en lo que fue revelado después de su resurrección y ascensión. Y siento que esto está siendo totalmente descuidado en gran parte de nuestra predicación y enseñanza. ¿No son estas revelaciones del Señor ascendido las que ahora se convierten en nuestro papel principal de creer? Y así sucesivamente. Y así es lo que está diciendo aquí, versículo 16. No conocemos a ningún hombre según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Y por supuesto creo que se está refiriendo al hecho de que, como Saulo de Tarso, como Saulo el perseguidor, Saulo el fariseo religioso, él sabía sobre Jesús de Nazaret, sabía sobre su ministerio. Pero ahora, ¿ves?
después de sus revelaciones en ese camino a Damasco y allá en Arabia, ya no se refiere a Cristo en su ministerio terrenal. Y es como, bueno, a veces la gente dirá, bueno, ya sabes, no me gusta Pablo. No voy a gastar mucho tiempo en eso porque ni siquiera menciona el nacimiento virginal, no menciona Belén. Bueno, por supuesto que no. ¿Por qué debería hacerlo? Todo eso ha sido establecido en las revelaciones anteriores. No tenemos que volver a tenerlo. Entendemos, por supuesto, que Cristo nació en Belén, nació de una virgen y siguió el camino de la cruz. Pero cuando se trata de la doctrina post-resurrección, doctrinas y revelaciones, Pablo es el único que nos revela estas verdades preciosas. Y así, luego llega al versículo 17. Recuerden, solo una rápida revisión. Por lo tanto, cuando entendemos esto y creemos en ello, que el Cristo de la cruz, el Cristo que ha resucitado de entre los muertos, es ahora el objeto de nuestra fe, entonces nos convertimos en una nueva creación. Dios realiza una obra de regeneración, una obra de justificación, todas estas cosas. Y todo es parte de ese tremendo plan de salvación, cómo Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y luego dice, somos una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, esta es solo una buena introducción a lo que vamos a ver en el capítulo 6, tal vez no en esta media hora, pero definitivamente. En la siguiente, y ese es todo este asunto de la separación. El mundo, y esa es la razón, porque ahora estamos en un mundo nuevo, criatura, somos una nueva creación en Cristo Jesús, y eso nos deja hacia el final del capítulo 5 con esa tremenda responsabilidad de cada creyente de la era de la gracia, que ahora somos embajadores de Cristo. Debemos hacer que el mundo sepa que ya han sido reconciliados. Está hecho, está terminado. Y nuestro trabajo hacerles saber eso. Está bien, entonces entramos en el capítulo 6 y comienza con el versículo 1. Nosotros entonces, como trabajadores juntos, en otras palabras, cuando nuestro gobierno envía un embajador a un país extranjero, él no se aísla totalmente, él se mantiene en comunicación con el gobierno central. Están constantemente intercambiando información, porque después de todo, él es un empleado del gobierno. Y por eso es que después, enseñándonos que debemos ser embajadores en el capítulo 5, ahora entra en el capítulo 6 y dice, por lo tanto, somos trabajadores juntos con Él. Y Él dice, les suplicamos también que no reciban la gracia de Dios en vano. Y eso se puede decir de manera simple, que Dios no nos salvó para quedarnos sentados. Él no nos salvó solo para escapar del fuego del infierno, sino que somos salvos para servir y debemos ser útiles en la viña de Dios y en cualquier capacidad particular que Él pueda dar a cada uno de nosotros. Está bien entonces el versículo 2 y va a citar del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, y dice, porque Él dice en el Antiguo Testamento, te he oído en un tiempo aceptado y en el día de la salvación te he socorrido o ayudado. He aquí, ahora es el tiempo aceptado. He aquí, ahora es el día de la salvación. ¿Recuerdas en los Hechos? Creo que fue el rey Agripa quien dijo, bueno, Pablo, ya sabes, en otro momento, cuando sea más conveniente, vuelve a verme. Bueno, verás, eso nunca ha sido la enseñanza de las Escrituras. Las Escrituras dicen hoy, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación para esa persona que aún no entró. Y así Él, apropiadamente, por supuesto, cita del libro de Isaías. Está bien ahora entonces el versículo 3, no dando ofensa en nada, para que el ministerio, es decir, su ministerio, nuestro ministerio de reconciliación, nunca pueda ser culpado. Ahora, creo que no hay nada que al diablo le guste más que manchar o poner una mancha en un ministerio. No me importa si es mío o de cualquier otra persona, o si es tu iglesia local o tu denominación, porque verás, tan pronto como el diablo puede convencer al mundo de nuestras faltas y fracasos, él se regocija, el mundo se regocija, y por supuesto Pablo estaba constantemente consciente de ese mismo peligro. Él no quería que nada hiciera que la gente dijera, bueno, mira lo que está haciendo, y quería mantenerlo sin culpa tanto como le fuera posible, y así es lo que está diciendo. No va a ofender en nada, para que alguien no pueda volverse en su contra. Y sinceramente,
Ahora sabes que falsamente el pobre hombre estaba en una situación difícil constantemente. ¿No es así? Sabes, siempre estoy diciendo, y vas a oírme decirlo de nuevo, hoy tiene que defender constantemente su apostolado. Él estaba siendo constantemente acusado falsamente. Él estaba constantemente siendo atacado por los judaizantes de Israel e incluso por el mundo pagano y hasta por judíos creyentes del grupo de los 12 en Jerusalén, que lo consideraban un impostor. Él era un falso maestro. Después de todo, no tenía las credenciales. Si tan solo hubiera tenido cartas de recomendación de Pedro, no habría tenido tantos de estos problemas. Pero él no tenía eso. Todo lo que tenía como prueba de su ministerio eran estos paganos. Eso había sido salvado y puesto sobre la roca Cristo Jesús, y sus vidas lo estaban demostrando. Y vamos a ver esto ahora a medida que avancemos en estos siguientes versículos, ya en 2 Corintios. Ahora, supongo que debería haber dicho esto al principio. Ahora, ¿quieres recordar, y cuando enfatizamos esto antes, que la carta a los Corintios fue, en primer lugar, una carta que tuvo que corregir algunos problemas horribles entre los corintios? El principal de ellos era la inmoralidad grosera, tan grosera que ni siquiera los gentiles paganos la hacían. Y sin embargo, un miembro de la iglesia de Corinto era culpable, y así ese fue el enfoque principal de la primera carta, corregir algunas cosas terribles que estaban sucediendo en esa asamblea local. Y ahora la segunda carta llega dentro del próximo año. Ahora, la mayoría de los académicos no están de acuerdo en si fueron 10 meses, 11 meses, pero fue en algún momento dentro de un año después de su primera carta que escribe esta segunda. Y quiero enfatizar eso, porque a medida que veas el lenguaje que se desarrolla en estos próximos 2, 3 capítulos, creo que entenderás por qué. Lo está diciendo. Está bien, así que ahora pasemos de nuevo al versículo 4. Él no va a hacer nada que pueda culpar al ministerio, sino que en todas las cosas nos aprobamos a nosotros mismos como ministros, no de Jerusalén, no del judaísmo, no de Pedro y los 11, sino que Él es el ministro de ¿quién? Dios mismo, los ministros de Dios, en mucha paciencia, en aflicciones, en necesidades, en angustias. Ahora, ¿recuerdas que pasamos por estas cosas hace unas semanas, o al menos en algunos programas anteriores? Cómo el hombre estaba sufriendo constantemente todos los ataques de Satanás, privación, enfermedad, amenazas a su vida, y aquí menciona algunos más de ellos. Mira, era una batalla constante en la vida del apóstol contra las fuerzas que se oponían a él. Está bien, en azotes, en encarcelamientos, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Ahora, en el versículo 6 voy a tomarme un poco de tiempo de nuevo. Por pureza, ¿Cuál es la siguiente palabra? Conocimiento. ¿Ves? Conocimiento. Ahora voy a tener que mirar algunos otros versículos, ¿verdad? Regresa conmigo a Gálatas, creo. Primero, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y vamos a entrar en el versículo 11, 12, por ahí. Empecemos en el versículo 11. Ahora estaremos enseñando el libro de Gálatas, versículo por versículo, en un momento, tan pronto como terminemos 2 Corintios. Así que no quiero quitarme todo mi protagonismo, pero aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice, tengo miedo de ustedes. Ahora aquí recuerden que las iglesias de Galacia estaban siendo bombardeadas con el legalismo, al igual que la iglesia de Corinto. Estaba siendo bombardeada con las tentaciones del paganismo y la inmoralidad, y así sucesivamente. Está bien, así que a los Gálatas les dice, tengo miedo de ustedes, no sea que haya trabajado en vano entre ustedes. Hermanos, estoy en el lugar equivocado. Lo siento. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Pero les certifiqué, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Pero, ¿de dónde lo obtuvo? Por la revelación de Jesucristo. Y luego llegas al versículo 16. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predique entre, ¿qué? Pueblo, los gentiles, ¿ves? Y de inmediato no consulté con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, pero fui a Arabia, regresé de nuevo a Damasco, y luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ahora, este es todo el trasfondo para ese conocimiento de revelación del que el hombre siempre está hablando, que tenía un conocimiento del misterio. Ahora quiero que pasen unas páginas hasta Efesios capítulo 3, hasta el versículo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Cómo? Es que aquí está esa palabra, de nuevo, revelación. Mira, del Señor ascendido, como por revelación me hizo conocer. Ahora recuerda, esto está inspirado por el Espíritu Santo. El hombre no se está jactando ni dándose crédito por nada. Pero a medida que el Espíritu Santo lo impulsa, me hizo conocer el misterio que escribí antes en pocas palabras. Ahora, aquí está el versículo que quiero que veas, de manera que cuando leas puedas... ¿Entiendes, Femi? ¿Qué conocimiento ves como resultado de las revelaciones para que puedas entender mi conocimiento en los secretos o el misterio de Cristo? Está bien, regresa de nuevo si puedes a 2 Corintios capítulo 6. Entonces, por pureza, por conocimiento como resultado de estas revelaciones sobrenaturales del Señor ascendido, por paciencia, por bondad, por el Espíritu Santo y por amor. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sin fingimiento en nuestra versión del rey Jacobo. En otras palabras, ¿alguna vez se puso una fachada falsa? ¿Alguna vez el apóstol Pablo entró en una ciudad pagana con una fachada? No. Él vino con ese corazón lleno de revelación y conocimiento en el poder y la obra del Espíritu Santo. Ahora el versículo 7, una palabra tremenda que, de nuevo, quiero dedicar un poco de tiempo, especialmente por la palabra de verdad. ¿Verdad? Ahora, sabes, estamos viviendo en una época en la que la comunidad intelectual, los políticamente correctos, siempre están enfatizando, bueno, ¿qué es la verdad? Muchas universidades tal vez lo tengan sobre las puertas de uno de sus grandes salones. ¿Qué es la verdad? Bueno, te diré que lo he dicho durante más de 20 años y no he cambiado de opinión. La definición perfecta de la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Ahora, respaldemos eso con un poco de escritura. Regresa hasta el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo... ¿es el capítulo 1 o 2? Siempre tengo que mirar un momento. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17 en la Biblia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él es el epítome de la verdad. Ahora, ¿quién es el opuesto directo de la verdad? Bueno, mientras estás en el Evangelio de Juan, iba a usarlo un poco más tarde, pero como ya estás ahí, te ahorraré el tiempo. Ven aquí conmigo un momento. Creo que está en el capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Porque más vale que nos armemos con la Escritura. Si Cristo es la verdad, entonces, ¿cuál es el opuesto? La mentira. ¿Ves? ¿Está bien? El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Mientras habla a los judíos de su época, dice, ustedes son de su padre. El diablo. ¿Ves? Y los deseos de su padre, ustedes los harán. Él fue un asesino desde el principio.
y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando él habla, que una mentira, él habla de lo que es suyo, se origina en él, no en Dios. Porque él, el diablo, es un mentiroso y el padre de la mentira. Ahora recuerda ese versículo. Creo que la mayoría de ustedes lo sabe, que él es el originador de cada mentira. Está bien, ahora volvamos al Antiguo Testamento. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos hecho algo allí atrás. Y voy a hacer que te detengas primero en Éxodo, por supuesto, capítulo 20. Creo que muchas veces conocemos estas cosas tan bien. Y es como el viejo cliché, no vemos los árboles por el bosque, o no vemos el bosque por los árboles, como quieras decirlo. Pero creo que esto es lo que nos pasa muchas veces, nos familiarizamos tanto y nos sentimos tan cómodos con algunas de estas escrituras que realmente perdemos el impacto completo de ellas. Y el que quiero que veas ahora en la idea de verdad y mentira es este mandamiento en Éxodo 20, versículo 16. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez lo han pensado de esta manera. Siempre lo he pensado como, bueno, no hables mal de alguien, no destruyas el carácter de alguien con tu lengua, pero esa no es realmente la enseñanza básica. Este mandamiento en particular, que es, versículo 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué es un falso testigo? Es una mentira. ¿Ves? En otras palabras, Dios podría haber dicho igualmente, nunca mientas. ¿Habría significado lo mismo? Porque cuando das falso testimonio, estás mintiendo. Cuando estás mintiendo, estás siendo falso. Está bien, ahora veamos cómo comenzó todo esto con el Padre de todo. Y por supuesto, estos de nuevo son versículos que sabes, probablemente los conoces incluso mejor que yo. Pero volvamos al capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Y comenzando con el versículo 4, y todos conocen el contexto, creo firmemente que Adán no estaba cerca de Eva. Creo que el diablo la atrapó en un momento en que estaba sola y probablemente lo suficientemente cerca como para tener una buena vista del árbol. Eso estaba prohibido. Pero de todos modos, mientras Satanás y Eva están mirando ese árbol, mira lo que dice en el versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis de ninguna manera. Bueno, ahora, ¿qué les dijo? ¿Verdad? Ahora recuerden, el Señor que caminaba con Adán y Eva en el jardín era Cristo en su personalidad del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué les dijo la verdad a Adán y Eva? El día que comas de él, ¿qué sucederá? Ciertamente morirás. ¿O no morirás de ninguna manera ahora mismo? Mira lo que dice el mentiroso. El mentiroso dice, no morirás de ninguna manera. Versículo 5. Ahora está acumulando mentira sobre mentira en contra de Dios. Sabe que el día que comas de él, se te abrirán los ojos y serás como dioses. Vaya, fue todo lo contrario. Cayeron de su lugar de dominio, pero es la mentira. Y ves, esta mentira se ha mantenido a lo largo de toda la historia humana, y cuando lleguemos al final de ese reinado de 1000 años de Cristo, y esas generaciones de niños y ahora adultos se presenten una vez más con el adversario que va a ser liberado del abismo, ¿cómo va a hacer que caigan en masa la misma mentira? ¿Lo has tenido también? ¿Lo has tenido perfecto? ¿Has tenido 1000 años gloriosos? Pero escuchen, amigos, ¿no les gustaría dar un paso más alto y ser como Dios? La mentira. De la misma manera en la tribulación. Ahora, de hecho, volvamos. Veamos el relato de Pablo sobre cómo va a suceder en la tribulación. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Tesalonicenses capítulo 2. Comenzando en el versículo 9. Me imagino que me voy a quedar sin tiempo, pero supongo que tendré que acostumbrarme a eso. 2 Tesalonicenses capítulo 2, entrando en el versículo 9. Aquí tenemos la descripción del anticristo escrita por el apóstol Pablo, incluso a él. ¿Están conmigo?
Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Incluso a él, cuyo advenimiento es según la obra de ¿quién? Satanás. Y Satanás es el ¿qué? El mentiroso con todo poder. Y señales. ¿Y qué tipo de maravillas? Maravillas engañosas. Y con toda engañabilidad. ¿Qué hay en el corazón del engaño? ¿Una mentira? Miren. Y con toda engañabilidad de injusticia. Y hombres que perecen porque no recibieron el amor de Cristo. ¿Ves cómo esa palabra, verdad y Cristo pueden usarse de manera tan sinónima? Muy raramente no funcionará, no diré que siempre lo hará, pero la mayor parte del tiempo puedes usarlos de manera sinónima. Cristo y verdad, Cristo y verdad, está bien. Y así no reciben el amor de la verdad o el amor de Cristo para que puedan ser salvos. Y por esta causa, ven, porque rechazaron la salvación. Por esta causa, Dios les enviará una fuerte ilusión. Él les va a quitar la capacidad de comprender la verdad y van a creer en el qué, la mentira. Y eso es lo que va a hacer que comience la tribulación. Es que el mundo va a volver a creer la mentira del padre de todas las mentiras. Está bien, volvamos por los pocos momentos que nos quedan. Regresamos a 2 Corintios capítulo 6. Y así Pablo dice, no vengo con engañabilidad, no vengo con el poder de una mentira, vengo con el poder de la verdad, que es el evangelio de Cristo, y por el poder de Dios, y Él viene con la armadura de la justicia a la derecha y a la izquierda. Ahora, ¿sabes? Pablo tiene una forma de usar cosas contemporáneas para hacer un punto. Y muchas veces usa al soldado romano ahora. ¿Qué llevaba el soldado romano en batalla en sus manos? Bueno, su arma en la mano derecha, asumiendo que eran diestros, y el escudo en la izquierda, ¿ves? Y esos eran los dos elementos que llevaban al hombre a la batalla. Está bien, ahora está haciendo esa misma analogía, pero en lugar de una espada y un escudo, ¿qué tenemos en ambas manos? Justicia. Justicia. Está bien, ahora volvamos rápidamente a Romanos capítulo 3. Espero poder hacer esto en el minuto que queda. Regresando rápidamente a Romanos capítulo 3 y bajando al versículo 22 y cómo todo esto y encaja. Ahora, esto no es algo que solo unos pocos creyentes pueden tener. Esto es para cada creyente. Romanos capítulo 3, versículo 22. ¿Listos? Incluso la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia entre judío y gentil, negro y blanco, rico y pobre. No importa que la justicia de Dios ha sido imputada y cubre a cada creyente. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74452. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.